A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Amigos, bienvenidos a La Hueca Política. ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente. Hoy vamos a analizar un tema fundamental dentro de lo que es el Ecuador, los derechos de los ciudadanos y principalmente cómo se vieron afectados durante la última década correísta, principalmente en relación al tema de la libertad de expresión, la ley de comunicación que decían que era para resguardar los derechos de los ciudadanos, de mantenernos, de defendernos frente a los medios de comunicación, y cómo se manejaron durante aquel entonces. Ley que sigue vigente, pero que sin duda alguna tiene que ser reformada. Y hoy nos encontramos con una de las asambleístas más relevantes dentro de estos últimos años y que sin duda alguna está haciendo un trabajo espectacular dentro de la Asamblea Nacional y que ha presentado ya una reforma a esta ley de comunicación. Vamos a analizar con nuestra querida amiga y asambleísta Lourdes Cuesta. Bienvenida, Lourdes, gracias por acompañarnos. Bienvenida primero a este espacio y cuéntanos desde tu perspectiva, ¿por qué es indispensable velar y acabar con esta ley de comunicación? ¿De dónde nace esta ley de comunicación que a criterio de muchos, y que yo lo comparto, ha sido nefasta para nuestro país, para el Ecuador? Ha atacado mucho a la libertad de expresión, no solo de los periodistas, sino de los ciudadanos que nos veíamos amedrentados con todo este poder estatal, con este correísmo que trataba de disminuir las voces opositoras. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Para mí siempre es un gusto estar aquí compartiendo contigo. Bueno, es indispensable reformar la ley de comunicación, como se habló en un momento, y yo considero que es indispensable derogarla. El proyecto que hemos presentado en la Asamblea Nacional, y digo hemos presentado, es un trabajo en equipo, un trabajo que lo hicimos con Guillermo Lasso, porque esa fue una de las banderas de campaña que tuvimos, la derogatoria de la ley de comunicación, y cambiarla por una verdadera ley de libertad de expresión. Como tú dices, durante todos estos años, desde el año 2013, que está en vigencia la ley de comunicación, lo único que han habido son atentados a la libertad de expresión. ¿Qué ha sucedido? Se creó una superintendencia de comunicación entre gallos de medianoche, institución que primero nunca estuvo en el informe de primer debate, asomó en el informe de segundo debate de buenas a primeras, y ya vimos lo que sucedió con ese organismo inquisidor, que todavía existe, ojo, todavía existe, en donde se usó y se abusó del poder que creía tener el ex superintendente de comunicación, hoy cesado y censurado. La ley de comunicación le sirvió al poder de turno, ¿para qué? Para amedrentar periodistas, amedrentar opositores y algo gravísimo, para terminar prácticamente con el periodismo de investigación. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con el caso de Odebrecht, que tanto golpeó al país? ¿Quién nos contó a nosotros lo que estaba sucediendo? No fue la tía, no fue el vecino, no fue el amigo. Fueron los medios de comunicación internacionales. Porque los nuestros todavía estaban asustados. Nuestros medios de comunicación todavía tenían miedo de hablar. Por eso es tan importante el cambio sustancial que tiene que hacerse. Con el gobierno de Lenín Moreno han cambiado las formas. Sí, claro, ha cambiado la forma, no nos insultan todos los sábados. No tenemos cadenas nacionales todos los días para difamar opositores. Sin embargo, no ha cambiado el fondo. Está la ley orgánica de comunicación aún vigente. Así es. Y bueno, estamos hablando un poquito de la ley, ¿no es cierto? Pero ¿en qué afecta al ciudadano común y corriente el que todavía existe esta ley mordaza denominada por muchos?
¿En qué le afecta a la persona común y corriente que está en la calle caminando en su día a día? ¿Por qué debería para él beneficiarse? ¿Por qué es importante para él esta reforma, esta derogatoria? La libertad de expresión es un derecho humano, no es un servicio público como han pretendido decirnos a nosotros que es como el agua, la luz, que pagamos una tasa para tener ese servicio prestado. Es un derecho humano. Los seres humanos cuando nacemos, lloramos, gritamos, nos expresamos, es la primera forma de comunicarse. Nacemos libres para comunicarnos. La libertad de expresión ha sido coartada por la ley de comunicación. ¿Por qué? Porque si es que al gobierno o a quien esté a cargo de esta entidad de la Supercom no le gustaba un titular, por ejemplo, inmediatamente le venía una sanción al medio y le decía cómo debía ir el titular. Hubo censura previa o hay censura previa en los medios de comunicación. Se sanciona a los periodistas. ¿Y por qué le afecta al ciudadano común? ¿Por qué le afecta al ciudadano, al ecuatoriano? Porque así como la libertad de expresión es un derecho, el que podamos ser informados también es un derecho. Y que tengamos nosotros la libertad de escoger quién nos informa, qué periódico leemos, qué radio escuchamos, qué canal de televisión vemos. Si no me gusta algo, un uso de libertad, cambio de canal. No compro el periódico. Sin embargo, esta ley de comunicación con las distintas disposiciones que tiene, pretende dirigirnos qué es lo que nosotros debemos consumir dentro de los medios de comunicación. A través de esta institución tan fuerte que amedrentaba los medios de comunicación, ¿no es cierto?, se generó, lo que tú comentas, una censura previa a los medios de comunicación. Sentían el miedo de poder entrevistar libremente a cualquier ciudadano que opine algo en contra del régimen correísta. Y muchos ciudadanos o personajes políticos estuvimos frente a juicios, frente a dilemas, frente a procesos para tratar de evitar que esto suceda. Y a los medios también sanciones. Por supuesto que sí, tú lo viviste en carne propia. Así es. Tú viviste en carne propia. Y creo que más de uno fuimos mencionados, por ejemplo, en las famosas sabatinas. Así es. ¿Cuántas tuviste? Yo tuve una. Claro. Todavía no eras asambleísta, pero ya tuviste... Era una ciudadana absolutamente común, era una ciudadana que había opinado en Twitter y de pronto me vi en la sabatina. Y con la violencia que estábamos acostumbrados del expresidente de la República, ya te imaginas cómo estaba mi familia. Por supuesto. Asustada, porque enseguida su ejército de trolls te cae, empiezan a insultarte, sin saber leer y escribir uno termina expuesto. Y eso sucedió con varios de nuestros amigos. Con varios de nuestros amigos. Si tú hubieses sido asambleísta, seguramente no tenías una, hubieses tenido unas 5, 6, 10, quién sabe cuántas. Efectivamente. Y tenía yo derecho, valga la redundancia, al derecho a la réplica. No. Ayer tuvimos un foro interesante con estudiantes universitarios y yo les hacía una pregunta y les decía, ¿cuál ciudadano común o cuál de nosotros tuvo acceso al derecho a la réplica durante una sabatina del expresidente Correa? No. Ninguno, porque de acuerdo al derecho a la réplica podíamos utilizar dentro del mismo espacio el mismo tiempo para defendernos de lo que nos habían dicho. Ese derecho famoso a la réplica que está en la ley de comunicación, lo único que ha hecho es servirle ¿a quién? A los funcionarios públicos que no les gustaba alguna crítica, que no les gustaba ser señalados por algún tema, inmediatamente tenían cadena nacional, porque eso era unilateral, ¿no? Jamás quisieron prestarse a un debate, por ejemplo. Pero te cortaban el programa de televisión que estabas viendo, te cortaban el noticiero. ¿Para qué? Para el derecho a la réplica de los funcionarios. Yo no vi, puedo estar equivocada, pero yo no recuerdo haber visto ciudadanos comunes haciendo uso de ese derecho a la réplica, sintiéndose afectados. Muy poco. Muy pocos. Muy poco. Probablemente, eso digo, yo no recuerdo haber visto. Entonces, la ley de comunicación nos afectaba en todo sentido. ¿Por qué? O nos afecta en todo sentido. Como digo, este rato ha bajado un poco, han cambiado las formas. No podíamos ser informados realmente de lo que estaba sucediendo. Yo les voy a recordar el fatídico 30S. El fatídico 30S. O algo tan tremendo como vivimos hace 2 años atrás, el terremoto. No sabíamos realmente qué estaba pasando como ecuatorianos. ¿Cómo nos enterábamos? Por las redes sociales. Así es. Redes sociales que también quiso regular el expresidente Correa. Bien que comentas, cuando hubo el terremoto, todo el mundo, el medio de comunicación masivo fue Twitter, fue Facebook, fue WhatsApp.
las cadenas de comunicación entre amigos, familiares, grupos. Y luego de unas, si no me equivoco, unas 2 horas, recién hubo información oficial de los medios públicos. Que eso genera más incertidumbre, Por supuesto. genera más elucubraciones. El momento que no tenemos información oficial de manera inmediata, se presta para que se empiecen a dar los supuestos, los rumores entre la ciudadanía. El lamentable suceso, la tragedia que vivimos hace poco con los 3 periodistas brutalmente asesinados por los narcoterroristas. Los medios colombianos nos daban mayor información y más real que lo que nos daba el gobierno ecuatoriano. Entonces, ¿qué generó eso? Dudas, supuestos, la gente ya comentaba. ¿Por qué? Porque no teníamos una autoridad que salga y nos diga, esto está sucediendo. La falta de información, la falta de información. Obviamente ningún medio de comunicación puede salir a hablar sobre supuestos, pero deben darnos ese derecho de estar informados de manera veraz, y responsabilidad de cada uno de los medios lo que informa y lo que no, pues. O sea, no es que mañana el canal de televisión X, porque oyó por ahí, sale y da una noticia. Deben haber investigado y demás. Por eso son medios de comunicación. Necesitamos estar informados. Así nos afecta al ciudadano común. No sabemos lo que está pasando. No tenemos una fuente de información. Distinto es cuando viene y te cuenta, el vicealcalde en una conversación de amigos me cuenta algo. Puede ser o no puede ser, no sé. Así es. El rato que veo al vicealcalde en la televisión dando la misma información, inmediatamente no tengo la menor duda de que no fue una broma entre amigos. Así es. Es información veraz que está dando por medio de un medio de comunicación. Pero esto no dio pautas o apertura a que en esta década correísta justamente se cree esta ley de comunicación. El ver que algunos medios de comunicación daban información a su criterio no veraz, no contrastada, que eso fue el primer argumento que esgrimía el correísmo para poder justificar la existencia de la superintendencia y de la ley. Los medios de comunicación no son infalibles, pero estoy segura que si es que en cualquier canal de televisión se dio una información que no fue veraz, posteriormente debe haber sido rectificada. No creo que salgan de manera irresponsable a hablar sobre supuestos, repito. No creo que eso haya sucedido. Es la forma de controlar a la población. El momento que un gobierno totalitario pretende meter las manos hasta en el último rincón de la vida de los ciudadanos, empieza por la comunicación. Ya vimos eso en la Alemania nazi, cómo manejaban el estado de propaganda. ¿Acá qué se pretendió hacer? Exactamente lo mismo. Los canales incautados, los famosos canales incautados, ¿para qué sirvieron? El día de ayer estaban dando una noticia de los abusos cometidos en TC Televisión. Increíble, ¿no? Increíble. Lo mismo sucedió con Gama TV. Canales quebrados. ¿Por qué? Porque estuvieron a uso y disposición del ex presidente de la República. ¿Y para qué? No para informarnos, para atacar a opositores. Acuérdense ustedes cómo existía un programa determinado, no recuerdo el nombre, justamente para atacar a Guillermo Lasso en la época de campaña, con fondos públicos, porque no eran ya canales públicos, eran canales oficiales, eran canales del oficialismo, del régimen de turno. Lo mismo sucedía con Diario El Telégrafo, que hoy ha cambiado ya. Por supuesto, cambió de dirección, cambió de administración, y hoy ya podemos tener un poco más de confianza en lo que nos dice el Telégrafo. Pero en época de campaña, no sé si tú recuerdas que sacaron un CD para atacar a Guillermo Lasso. Gracias. ¿Quién dijo algo en ese entonces? Ahí no había Supercom, no había ley de comunicación, no pasaba nada. Y todavía van a tener que rendir cuentas porque el diario El Telégrafo perdió muchísimo dinero. Y no era dinero del señor Orlando Pérez, no era dinero del señor Rafael Correa, era dinero de los ecuatorianos. Y bien lo dices tú, Lourdes, efectivamente entramos en un proceso en el que tienen que rendir cuentas de cómo han administrado la cosa pública. Los canales incautados eran justamente eso, incautados, no eran públicos, eran incautados, no tenían que haber hecho con ellos nada más que subastarlos, que venderlos, ponerle un concurso público, una licitación, para recuperar los recursos de los ecuatorianos, ¿no es cierto?, que evidentemente estaban en administración de este canal. Pero
a la final la mala administración hace que ahora se fusione Gama TV con Ecuador TV y quede una figura media rara, ¿no? Que ahora ya ni siquiera creo que ni siquiera se puede vender, es una cosa bastante rara. Pero bueno, fuera de los temas que evidentemente requieren esta fiscalización, hemos entrado en una etapa del morenismo, llamémoslo así, en donde, como tú mencionabas, ya no se ve tan evidente este abuso de los medios de comunicación, de la superintendencia de comunicación, ni abusos ni amedrentamiento todavía a los medios de comunicación. Uh-huh. Pero todavía está la ley. Así es. Todavía existe el riesgo. Y en ese sentido, tú presentaste este proyecto normativo, este proyecto de ley. Cuéntanos un poco en qué consiste. Cuéntanos un poco la motivación del por qué necesitamos, más allá de que ahorita no se sienta ese amedrentamiento del Estado, pero por qué necesitamos derogar esta ley. La ley de comunicación yo le he puesto como ejemplo muchas veces, que es como un arma que está cargada y asentada en un escritorio. Así es. Esperando que en cualquier momento venga alguien, la tome y dispare contra cualquier ciudadano. Está ahí el peligro latente. La utilizó el anterior gobierno, el actual aún no lo usa, el futuro gobierno capaz que lo puede usar. Entonces, por eso es indispensable derogar esa ley y suplantarla por una verdadera ley que defienda la libertad de expresión. Muchos me criticaron en un principio diciendo, es que no podemos quedarnos sin una ley de comunicación. Por supuesto que no, es un mandato constitucional. En la Constitución se establece que debemos tener una ley de comunicación. No estamos dejando al país sin ley, estamos poniendo una ley que defiende la libertad de expresión de acuerdo a los estándares internacionales, a los tratados internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor. No es una ley extensa, no como estamos acostumbrados en el Ecuador a creer que un código mientras más artículos tiene, mejor es. No, es una ley que tiene 14 artículos. Perfecto. Y tiene muy pocas disposiciones transitorias. Como digo, defiende la libertad de expresión. Lo que sí prohíbe, pues tiene un artículo que establece prohibiciones. Es lo que hablábamos, que los medios puedan divulgar información basada en supuestos o basada en cartas, documentos anónimos que no tengan un responsable. Prohibir las redes sociales o interferir en la información que uno da como usuario de una red social. También protege a los periodistas con sus fuentes, por ejemplo. Y dentro de las disposiciones transitorias está la venta de los canales incautados, con un plazo de 6 meses para que se haga una auditoría, para saber el estado real de esos medios de comunicación y que salgan a una subasta pública. Y si es que eso no sucede en el plazo que establece la ley, esas frecuencias deberán ser revertidas al Estado para que sean nuevamente parte de un concurso de frecuencias. Se basa la ley de comunicación o la ley de libertad de expresión, como nosotros le llamamos, en el Tratado de Chapultepec, del cual Ecuador es suscriptor, que como digo, lo que hace es defender la libertad de expresión, ese derecho humano, ese derecho que tenemos todos los ciudadanos de expresarnos libremente, sin sentirnos perseguidos, sin que se nos persiga por discrepar, y en ese derecho que tienen todos los ciudadanos de ser debidamente informados. ¿En el proyecto queda la Supercom? No, desaparece la Supercom. Y sabes que es interesante porque es un punto en el que hemos coincidido varios sectores. Por supuesto, nosotros con la derogatoria completa de la ley de comunicación desaparece ese organismo moralmente superior que nos decía qué escuchar, qué periódico comprar, qué canal de televisión ver, qué era moralmente bueno para nosotros. Y he escuchado varias voces, como digo, de distintos sectores que coincidimos en la desaparición de ese organismo. Me preguntaban, ¿pero quién va a sancionar? Nadie. ¿Quién tiene que venir a sancionar o ponernos más regulaciones? Si es que yo incumplo con una ley, si es que cometo un delito, llamando a la violencia en un medio de comunicación, si es que hago apología de delitos, están los jueces penales. Los juzgados ordinarios. Efectivamente está la justicia común. Ahí está, no necesitamos otra vez un superintendente que nos diga, niño malo, le voy a sancionar. Y peor aún, que ponga medios de comunicación pequeños prácticamente en la quiebra por ese tipo de sanciones que establecía. Hay un tema también que hay diversas aristas, ¿no? Estaba el 1:1 en la ley de comunicación de los espacios que debería tener los artistas ecuatorianos. ¿Qué criterio te merece? ¿Cómo queda esto en el proyecto? Ayer se generó mucha discusión con los jóvenes sobre este tema, efectivamente. Yo les decía algo que creo y
me ratifico, desde la creación de la Ley de Comunicación o desde su vigencia en el año 2013, no veo que hayan surgido o que se haya beneficiado o que se haya aportado a las bandas nacionales o a los músicos nacionales, por ejemplo. El hecho de que a mí me obliguen a escuchar una canción nacional, una canción extranjera, no ha aportado a la producción musical en el Ecuador. ¿Qué es lo que ha sucedido? Estamos escuchando la radio con la música que nos gusta a cada uno, a unos les gustará el rock, a otros les gustará la bachata, el reggaetón, independientemente de eso. Y de pronto te cortan lo que estás escuchando para poner una canción que no quieres oír por distintos motivos. Ese comentario que tienes afinidad con el rock. Totalmente. Y en Ecuador hay muy buenas bandas de rock. Así en Ecuador hay muy buenas bandas de rock. Claro, te cortan lo que estás escuchando, te cambian de estilo o qué sé yo. ¿Y qué ha generado? Que la mayoría de ecuatorianos que antes consumían radio escuchen Spotify, por ejemplo. En Spotify nadie te está diciendo, no, tú quieres oír una canción extranjera, pero también me oyes una nacional. Eso no sucede. No es la forma de apoyar a los músicos o a los artistas ecuatorianos. Existen otras formas. Por ejemplo, quítenles impuestos a los instrumentos musicales. ¿Por qué no hay buenos estudios de grabación en el Ecuador? ¿O por qué no hay muchos buenos estudios de grabación en el Ecuador? Porque son carísimos. Así es. ¿Por qué no se le quitan impuestos para que puedan producir, para que puedan generar y para que, debido a su calidad, cada uno de nosotros podamos consumir música nacional? No como sucede ahora. Ayer ponía de ejemplo un grupo ecuatoriano que estuvo de moda en los 80, que ahora escucho más que nunca, más que cuando recién surgieron. ¿Por qué? Porque es el que están poniendo para cumplir el 1 por 1 y que, ojo, en ese entonces era un grupo muy famoso que salió adelante en el Ecuador y nadie estaba obligando que se lo escuche, salieron por sus propios méritos. Así es. Otro punto que seguramente será tema de discusión. ¿Queda en el proyecto el derecho a la réplica? Lo cambiamos por un derecho a la rectificación. Derecho a la rectificación. Rectificación. Si es que un medio de comunicación, por el motivo que fuere, da información errada, tenemos derecho a que se rectifique. Nosotros, eso sí, establecemos el derecho de rectificación. Perfecto. Bueno, entramos en la última etapa del programa. Gracias primero por evidentemente seguir esa luchadora incansable por las libertades, una dignísima representante del movimiento, creo, de la provincia de la Suay. Estoy seguro que nuestros compatriotas de la SUAY están orgullosísimos con tu labor en la Asamblea Nacional. Y antes de terminar, yo quiero tu criterio. Estamos en esta semana, el Día de la Madre. Tú acabas de ser una bendecida madre de un hermoso José Martín. Lo conocí el fin de semana. Es un bello chiquito. Felicidades por Muchas aquello. Gracias. Y quisiera tu comentario en esta Semana de la Madre, en este mes de la Madre. ¿Cuál crees que es el rol de la mujer ecuatoriana al ser madre y su vinculación con la política o con un emprendimiento, con la vida social? Ese rol es muy complicado, muy difícil, pero sin duda alguna demuestra que las madres tienen ese valor, esa garra y esas ganas de salir adelante y por sus hijos lo hacen todo. Bueno, como tú dices, he tenido la bendición realmente de ser madre. Mi pequeño va a cumplir apenas 2 meses. Yo creo que la labor que tiene una madre, una mujer, con sus hijos primero es increíble. Yo realmente recién ahora estoy entendiendo la dimensión de ese amor, de ese esfuerzo. Y puedo decirte algo, admiro realmente a las mujeres que son madres y salen adelante solas. Creo que son mujeres valiosísimas, el trabajo es durísimo y sin apoyo debe ser mucho más duro todavía. Así que primero mi admiración y respeto a esas mujeres que a pesar de las circunstancias siguen adelante. Hay que mezclar los distintos aspectos de la vida. A mí me gusta la política, estoy involucrada en política. Hoy tengo un trabajo como asambleísta, como representante de mi provincia. Y al mismo tiempo soy mamá, entonces tengo que empezar a equilibrar esos aspectos y yo creo que podemos ser capaces y somos capaces de tener un poquito de cada uno de los aspectos de la vida. Las mujeres creo que estamos acostumbradas a pasar por momentos difíciles durante la vida, no se nos ha puesto fácil el camino, pero podemos alcanzarlo. Podemos ser madres, podemos ser mujeres que estamos
en la vida política, podemos ser profesionales, podemos ser trabajadoras, podemos ser amigas, podemos ser pareja, podemos ser esposas, todo al mismo tiempo. Yo creo que somos capaces de hacerlo. Cuesta esfuerzo. Nadie ha dicho que esto va a ser fácil ni que sería fácil, pero yo estoy convencida de que si somos capaces de generar vida, si somos capaces de dar vida, de traer una nueva vida al mundo, somos capaces de cualquier cosa. Muchas gracias, mi estimada Lourdes. Felicidades nuevamente por el hecho de ser una magnífica madre y un ejemplo para todos los ecuatorianos, de esas madres luchadoras que velan por los derechos de los ecuatorianos y un futuro mejor para sus hijos. Y por supuesto, muchas felicidades a todas ustedes. Felicidades en su día, en su mes. Que tengan muchas bendiciones. Las queremos mucho, madres del Ecuador. Y para aquellos hijos que tienen el honor y el gustísimo de tenerlas todavía con ustedes, disfruten de sus madres. Y bueno, la próxima semana nos vemos en La Hueca Política. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias nuevamente a Lourdes por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana en La Hueca Política. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política